que sería el bloque de la trilogía clásica, digamos, ¿no? La trilogía Jurassic Park. Y tenemos que Steven Spielberg, como hablábamos, pues habla con Crichton y dice, yo voy a hacer la película de esa novela, como dice la leyenda. Y al final, en 1993, nos trae Jurassic Park, la primera película. Y ¿cómo llega Jurassic Park a ti? O sea, ¿qué recuerdas de la primera vez que la viste? Bueno, ahora es cuando nos ponemos en plan abuelo cebolleta a Total, contar, total, claro, claro. a contar anécdotas de cómo era entonces la vida, porque claro, no había internet, rara vez te ponían en la tele un tráiler Mm. y mucho menos de películas que se fueran a estrenar varios meses o años después, ¿no? Yo por aquel entonces ya era un crío obsesionado con los dinosaurios, con mis fascículos de Planeta Agostini, con mis libritos de fauna prehistórica, y de repente empezó a aparecer en las noticias que se estaba empezando a grabar una película de Spielberg de dinosaurios. Y aquello pues captó mi atención. No porque yo, evidentemente, yo que sé que tendría cuando se empezaba a hablar de que se estaba produciendo Parque Jurásico, que tendría yo 7 años, evidentemente no tienes conciencia Claro. de quién es Spielberg, de cuál es No, su claro, cine ni claro, demás, claro. pero peli de dinosaurios, ok, shut up and take my money, ¿no? Entonces, así llega un poco a mi vida. Y poco a poco, pues empieza ves en las noticias y en la tele que empieza a sonar, que se acerca, que viene, que viene. Me acuerdo del momento en el que visitando una juguetería de las Toys R Us, que no sé si aún quedan Toys R Us, Sí, creo que sí. es que antes había un Toys R Us gigantesco en Mm, el centro comercial de Alfafar, sí. y yo me acuerdo ser un crío, ir al Toys R Us a lo que sea, y encontrarme de frente que ya había juguetes de Jurassic Park antes de que se estrenara la peli. ¿En serio? O sea, un poco antes, no sé si sería unas pocas semanas antes, ya había juguetes. Me acuerdo del Dilophosaurus electrónico que le movías la patita y sonaba el rugido y había también un Velociraptor, ¿no? Y me acuerdo que mis padres me compraron el Dilophosaurus y yo tuve un juguete de Parque Jurásico antes de ver la peli. O sea, tengo Ojo. esos recuerdos los tengo. Y luego me acuerdo de ir a ver la peli, de que fuimos a un Cinesa que había en Alfafar. Fuimos mi padre, mi madre, mi prima Paula y yo. Y me acuerdo perfectamente que había un lote de estos lo que es el cubo de palomitas, que por supuesto era de un cartón, no eran Ujú. como los que hacen ahora de metal y Sí, sí, sí. buenos, era de cartón. Los vasos también de cartón, pero también serigrafiados con todo el emblema y las sombras esas de las palmeras y demás de Parque Jurásico, y una gorra con el logo de Jurassic Park, como la que llevo ahora, pero que tenía un loguito de Cinesa. Y Hostia, sí, aún la guardo. No sé. me llegas a decir que es la gorra que llevas y me No, matas, ¿eh? no, no, Digo, no. ¡wow! Pero la tengo en casa de mi padre. La Sí, tengo en casa de mi padre sí. todavía. La tengo que recuperar, Oh, traérmela aquí, ponerla en una vitrina o algo, porque claro, esa gorra claro. es del 93. Tela. Y me acuerdo de ver la peli. Además, para mí fue una experiencia brutal porque fue la primera vez que entré en una sala de cine. Yo había visto mucho cine, pero en casa. Nunca habíamos tenido un cine ¿En cerca de casa serio? hasta que abrieron estos Cinesa, que los abrieron un poco antes del estreno de Parque Jurásico. Y en mi casa, pues no había esa costumbre de llevar a los niños pequeños al cine. Ujú. Yo oía historias de que mis hermanas iban al cine con sus amigos, con sus parejas y tal y cual, pero la primera vez que yo entré en una sala de cine fue para Parque Jurásico. Entonces, para mí fue toda una experiencia casi religiosa, ¿no? Qué Aquello. Y guapo. claro, acostumbrado a ver películas de dinosaurios de goma en la tele, A Barney. hóstidos A absolutos. Barney. De repente te ves eso con raptores que dan miedo en la cocina y demás. Yo me acuerdo de cuando acabamos de ver la peli, mis padres se me quedaron viendo en plan de, ¿has tenido bastantes dinosaurios? Sí, sí, sí. Y mi respuesta fue no. No, no, no. Aquí Pero claro, empieza todo, también ¿no? te he de reconocer, yo tenía 9 años cuando se estrenó. Yo tuve 9. pesadillas con los raptores en la cocina. Claro, claro, claro. Es Y eso, que... quieras que no, aumenta un poco la leyenda, porque los dinosaurios tienen esta especie de componente dual y contradictorio, de que por un lado nos atraen y por otro lado nos dan miedo. Y con Total. Parque Jurásico era tal cual. Tenías los momentos en los que te maravillabas y los momentos en los que te asustabas. Claro, De claro, hecho, la claro. propia película de Parque Jurásico es muchos géneros, porque es una peli de aventuras, pero es de ciencia ficción, pero tiene tintes de terror, pero es Mm. un montón de géneros, con lo cual cumple a la perfección con esta especie de aristas, ¿no? Que tiene un poco Sí, el fenómeno del dinosaurio en la cultura pop, lo cumple desde todos los puntos de vista. claro. Claro, yo creo, sí, sí, diría, de hecho diría, desde mi percepción, diría que el principal género para mí que tiene Jurassic Park
es terror. O sea, el primero sería terror. Porque el concepto base de atrapar a personas en un parque sin salida con dinosaurios agresivos, Sí, o sea, eso es terror. esa premisa es de terror. Claro, y luego es verdad que tiene pues ese punto Spielbergiano de pues familiar, con los críos, ¿no? Con aventura, ¿no? Con esa banda sonora increíble de John Williams que no es exactamente compuesta por piezas de terror, ¿no? Digamos, culturalmente de terror, o sea, son como una música más aventuresca, ¿no? Pero aún así, la premisa es completamente terror, ¿no? O sea, claro, y pasa eso con los dinosaurios, ¿no? Que nos fascinan, pero quizá nos fascinan también, no solo por el hecho de que es imposible ver uno vivo, ¿no? Que estamos muy alejados en el tiempo de ellos, sino también porque tenemos un poco la seguridad de que no vamos a ver ninguno, ¿no? Entonces, claro, te puedes fascinar Todo con... lo que es terrible, pero puedes ver cómodamente desde casa, con la Claro, seguridad de que esa cosa terrible no te va a comer, va eso a es. generar una especie de atracción Eso hacia es, ti. eso es. De hecho, si de verdad fuera posible, que luego ahora hablaremos de cómo choca con la ciencia y con lo que se sabe, ¿no? La película, pero si de verdad fuera posible tener dinosaurios como se plantea en esta saga, ostras, yo me causaría un dilema porque por un lado diría, es que necesito ver un ser de estos, lo necesito ver, ¿no? Y además no en vídeo, o sea, necesito ir al sitio a verlo. Pero al mismo tiempo pensaría, tío, te están avisando las películas, no hagas esto, que va a salir muy mal, ¿no? Entonces, claro, Yo me alegro de que aún estemos lejos de hacer algo así, Hmm. porque la historia reciente y la manera en la que la gente está consumiendo, entendiendo y procesando la información de los relatos de ficción, Sí, creo que estamos viendo un momento en que la gente no entiende las moralejas. es verdad, ¿eh? Es Y la verdad. gente ve una película y dice, ¡buah, qué buena idea! Y es como, no, perdona, te acaban de hablar de algo que es terrible. ¡Buah, qué buena idea! ¿No? O Exacto, sea, exacto. hubo un momento que vio Exacto. el lobo de Wall Street y de repente creyó que iba a ser una gran idea volverse inversor y Sí, volverse sí, broker sí. y empezar a hablar Sí, de sí. criptomonedas, ¿no? Entonces, Cuando la película te está dando el mensaje contrario, en plan, mira lo que le claro, o pasó a sea, este hombre entonces yo me por... alegro de que sea una tecnología que aún esté lejos de nosotros, me alegro, Sí, porque ahora sí, mismo sí, creo que la sí, sí. sociedad no está entendiendo metáforas, entendiendo moralejas. Necesitamos un poco apagar. Es cierto, es cierto, es cierto. Además, creo que, o sea, nunca lo he pensado y es verdad que de historias, de novelas, de películas, especialmente cuando son de ciencia ficción, distópicas, ¿no? Que nos están hablando de una cosa que existe ya, tipo Black Mirror, ¿no? O de que podría existir y que es bastante veraz que exista esa tecnología o lo que sea en el futuro, como el tema de las IAs, ¿no? Que nos hemos reído mucho tiempo de Justo Skynet estaba y de pensando en Terminator eso, y que tal, y anda que ahora... no llevan avisándonos un tiempo de las IAs y de los peligros que era y ahora todo el mundo lo usa para todo. Para Eso todo. es, eso ¡Ah! es. Entonces, claro, es verdad que todos esos mensajes que muchos autores y tal han querido transmitir, ¿no? Como advertencias, ¿no? Diciendo, cuidado con esto, porque ojo, ¿no? Y parece que eso como que lo pasamos un poco por el forro, ¿no? Como, no. Pero qué guay, puedo Y generar... tampoco creo que el objetivo de Crichton, como de otros autores No, no, que que han va, hecho que va, que ficción, va. no creo que su objetivo fuera ser alarmista y ser Mm, demasiado catastrofista en el sentido de no hagáis esto, no lo toquéis, sino simplemente invitar a la reflexión. claro, Y claro, ese es el problema que tenemos hoy en día, que no reflexionamos, claro. creo yo. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Además, lees Jurassic Park, en la película se entiende perfectamente, pero si ya vas a la matriz y lees el libro, estás entendiendo perfectamente que lo que te está diciendo Crichton es la capacidad tecnológica humana está muy bien y crea grandes proezas, pero tienes que saber dónde poner el límite. Entonces, el límite no lo estamos poniendo en curar a una persona, eso nunca, o no curarla. O sea, el límite está diciendo en que eres capaz de devolver a la vida animales que ya no están en su época y que no controlas. Además, un punto muy bueno que tiene la saga es la presencia de Ian Sí, Malcolm, hombre. porque Ian Malcolm, por mucho que durante mucho tiempo lo hayamos visto o se nos haya vendido como el agorero, Sí, el sí, sí. pinchaglobos, Sí, el sí, 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 el aguafiestas, en chupasarcos, realidad sí. lo que está haciendo es ser la voz de la conciencia de Crichton diciéndote,
No puedes controlarlo todo. El mundo es mucho más complejo y de ahí entra lo de la teoría del caos, los sistemas complejos. No puedes estar al 100% seguro de que el resultado de algo va a ser el que tú esperas. Tienes que prepararte para cualquier situación que ocurra. No estás siendo realmente, aunque nos lo pinten un poquito como el agorero, como el aguafiestas de no, todo va a salir mal. No, lo que te está diciendo es que no tiene por qué salir bien. Es que tienes que tener mucho cuidado con todo lo que hagas cuando te estás acercando a estas tecnologías y con cualquier tipo de proyecto complejo. Es que todo puede salir mal, puede salir bien, pero hay muchas cosas que pueden salir mal. No puedes vivir en el mundo de la inopia, en el mundo de la piruleta, creyendo que todas las carambolas para que salga bien van a salir porque tú tengas fe y tengas la ilusión de tu vida. Claro, claro. Y una cosa interesante en la película que me gusta muchísimo más en el libro es, y me retrotrae también un poco a mi campo en cuanto a Alien, Weyland-Yutani, Peter Weyland, ¿no? En Prometheus. Sí. Y es que en la película, John Hammond, siendo un señor ambicioso y de hecho en la reunión esta que tienen al principio de la película, ¿no? Cuando están en el parque ya se ve un poco más ese personaje de la novela. En la novela no es un señor amable y súper guay. La novela es un déspota de cuidado que lo único que está pensando no es en el progreso científico de los dinosaurios, que esto sí que lo vemos un poquito más en el personaje de la película. En la novela solo quiere beneficios, quiere llenar el parque de gente, quiere forrarse a costa de ese avance científico que es traer de vuelta a los dinosaurios. Incluso muere entre terrible sufrimiento en la novela, ¿no? Sí. Esto es curioso, la diferencia que hay entre los dos personajes. Porque la peli es un abuelito súper amable, ¿no? Con sus nietos. Es una especie de Walt Disney adorable, que que tiene un sueño y que entonces, como tiene un sueño, pues como que pasa por alto ciertas cosas que acaban saliendo mal. En la novela es mucho más... es un personaje también complejo. Sí. Porque luego tiene la conversación esta con Henry Wu, en la que Henry Wu le dice, oye, es que los dinosaurios nos han salido bastante realistas, son bastante fieles a como debieron ser, pero resulta que se mueven mucho, que son rápidos y que intentas verlos en la alambrada y cuando los ves ya no los ves. Igual podemos modificarlos para que sea lo que la gente pueda, lo que la gente espera, para que sean más lentos, para que sean un poquito más. Y Hammond le dice que no, que quiere que sean lo más puros posible. O sea, y sin embargo, por otro lado, está siendo súper... pues el magnate que quiere sacar pasta del negocio a mansalva. Y sin embargo, sí que mantiene esa especie de, no, yo creo que los dinosaurios sean dinosaurios lo más realistas posible. Claro. ¿Que salen diferentes? Pues claro, porque no los habíamos visto vivos nunca, ¿no? Claro. Una especie de contradicciones que hacen que sea un personaje no tan plano. Pero es verdad que es mucho más oscuro en las novelas. Bueno, en la novela. Y en función de lo que decías de los dinosaurios, que si tienen la forma, que si no tienen la forma y tal, en la novela queda más patente, o al menos lo recuerdo así, que lo que han creado en el parque son aberraciones. O sea, no son fieles a la forma de los dinosaurios, ¿no? Porque luego cuando se han descubierto los plumajes y todo esto, pues se ha criticado siempre Jurassic Park como diciendo, es que mira, el T-Rex que lagartesco lo han hecho y en realidad no era tan lagartesco como pollesco, ¿no? Pero claro, en la novela sí que queda más claro que son monstruos, que son aberraciones mutantes. Sí. Lo más parecido que hemos podido a lo que teníamos, a lo que se supone que era, ¿no? Pero tienes que asumir que son monstruos de feria, ¿no? Que no es que hayamos conseguido perfectamente, mira, el Velociraptor era así, ¿no? Cosa que también puede explicar por qué el Velociraptor es gigantesco, ¿no? En la película y todo, ¿no? Al final es una manera yo creo que bastante inteligente de a la hora de hacer ciencia ficción poder mantener un rinconcito para tu creación, para hacer tus propias cábalas y tus propias movidas y poder hacer que los dinosaurios o que cualquier criatura de tu novela actúe como tú quieres o que sea como tú deseas que sea para tu historia. Claro. Si te mantienes lo bastante alejado del realismo. Claro. Y luego otra cosa que me encantó también y queda muchísimo más claro en la novela es que los dinosaurios, desde el primer momento, esto no sé cómo avanza en el mundo perdido, porque el mundo perdido no me la terminé del todo,
pero desde luego las películas no es así. Se están muriendo los dinosaurios desde el minuto Sí, cero. sí. Se están muriendo porque no están en su época y aunque hayas puesto helechos y todo tipo de vegetación intentando imitar la atmósfera y las condiciones vitales de la época, es imposible. Vives ahora, no hace millones de años, ¿no? Y los dinosaurios lo vemos en el Triceratops, ¿no? En la película un poco, pero en el libro están todos muriéndose, están todos enfermos. Sí, es que además de lo que es, además de que ya nos dicen que sobreviven pocos, Mm, de que inoculan los embriones en no sé cuántos huevos, exacto. nacen y después que en realidad llegan a ser adultos y a poder estar vivos en el parque muy pocos, Mm, lo cual es completamente normal en un proyecto semejante, ¿no? Pero es que claro. además de eso, resulta que en las novelas aparece un componente que hasta ahora no ha aparecido nunca, en las películas por lo menos, que era una enfermedad, una especie de enfermedad como si fuera de priones, como Mm, el mal de las vacas locas, ujú. que se debía a la alimentación que les estaban dando a los niños, Los a los niños. dinosaurios o siendo niños, Claro, siendo claro, crías, claro, ¿no? claro. La manera en la que empezaban a alimentarles estaba generando una especie de patología y eso se les escapaba al control. Claro, claro, Y es claro. que, claro, la novela tiene tantos temas, Sí, 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 sí. mete tantas capas a la historia Sí, sí. que al final para la película se quedan muchísimas cosas fuera. Sí, claro, claro. Además, o sea, Spielberg hizo un trabajo increíble de adaptación, pero es que en la novela hay incluso partes en las que son numéricas, ¿no? O sea, de Ian Malcolm explicándote cosas de la teoría del caos y tal, que dice, pero ¿esto qué es? Está muy bien, está muy bien. Yo la verdad es que, ya te digo, El Mundo Perdido no la he terminado de leer, pero la primera película, o sea, la primera novela, creo que es una novela imprescindible. O sea, para quien le gusta la ciencia ficción, Mm. y además te das cuenta de las diferencias con la película de Spielberg y aun amando la película de Spielberg, yo creo que, vamos, yo me quedo con la novela. O sea, que la novela, aparte de la evocación de la imaginación, ¿no? Que te suscita siendo lector, es que, claro, me la leí después de ver la peli y dije, Yo esto igual, es yo mejor igual. todavía. Es una época en la que se hacían adaptaciones, pero no eran tanto adaptaciones como películas Inspiraciones, ¿no? inspiradas Mm, en, ¿no? ujú, ujú. Había adaptaciones más fieles y otras menos fieles. La Claro, gente tampoco alzaba claro. el grito porque una adaptación no fuera tan fiel. Se, Eso es, eso se, se es. daba por hecho que habría adaptaciones más fieles que otras. Ahora, en cuanto adaptan una novela a cine o a series, estamos poniendo la lupa, estamos poniendo el Bueno, bueno, microscopio y a la bueno, mínima que hay bueno. diferencias, que me las Bueno, bueno. justifiquen, porque si no, Claro, claro. ¿no? No es el tema, no es el tema, no es el tema, no es el foro hoy, pero yo también. Yo, de hecho, yo apoyo siempre que lo que llamamos adaptaciones sean inspiraciones, pero que los cineastas y las cineastas tengan total libertad para cambiar lo que quieran y para adaptar a ese formato nuevo lo que quieran, ¿no? Porque tenemos que estar mirando con lupa, ¿no? O sea, Ya. ahora el mundo está en llamas porque Snape va a ser negro. ¿Qué más te da? O sea, no pasa nada. Ya. Entonces, Hay novelas, hay obras literarias que cuando las lees dices, ¡buah! Es que esto es tal cual una peli, o me lo estoy imaginando como una serie. Es que sí, es algo muy fácilmente adaptable en tu sí, cabeza, ¿no? sí, 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 Luego sí, igual es sí, mucho sí. más complejo, ¿no? Y luego hay otras obras literarias cuando las lees dices, esto es imposible que lo adapten en una peli. Entonces, cuando de repente anuncian que van a hacer una peli, Mm, si tú has leído la obra, sabes, o mm. deberías saber, deberías hacer la reflexión de, ¡buah! Es que va a ser diferente sí o sí, Claro, tienen que claro, dejarse cosas fuera. claro. Y lo bueno de una adaptación como la que se hizo de Parque Jurásico es que es lo suficientemente parecida como para reconocerlo, Mm. es lo suficientemente dispar, diferente, como para que puedas disfrutarlas como Eso es, dos productos totalmente independientes, eso ¿no? es, eso es. Sí, mola mucho. Entonces, bueno, luego ya tenemos la secuela, sale el libro de Mundo Perdido en el 95 y en el 97 saca Spielberg El Mundo Perdido. Sí. ¿Qué opinión te merece El Mundo Perdido? ¿Te La gusta? novela, No, no, la novela no, la película, la película. mira, yo me acuerdo cuando me estaba leyendo El Mundo Perdido, Mm, que sí que la sacaron a la venta, yo tenía mi edición del Círculo de Lectores, que aún tengo aquí. ojo, ojo. Eh, yo me la estaba leyendo y yo mientras me estaba leyendo El Mundo Perdido, de alguna manera, siendo yo un crío de 10 11 Ujú. años, era como que pensaba que no iban a hacer peli. Sí, ¿no te parecía adaptable, no? Simplemente porque tal y como terminaba Parque Jurásico, la novela, y cómo terminaba la película, ya era lo suficientemente dispar como para que el punto de partida de la secuela Fuera el fuera muy mismo. alejado. Claro, eso sí, eso sí. Entonces yo digo, Buah, no van a hacerla. Y cuando de repente vi que sí que iban a hacerla, pues me emocioné, ¿no? Mm.
pero de alguna manera no es que yo fuera un intelecto avanzado y ya fuera un crío y supiera que va a ser una adaptación súper libre, así que no. O sea, yo iba a pasármelo bien, porque de crío, rara vez de crío, es una cosa que hablaba ayer mismo con Iñaki, rara vez de crío te ponían delante de una película y al terminar decías no me ha gustado. Porque Sí. te entretenía. Rara vez, sí. Y porque tenías una mente súper abierta, ¿no? Entonces yo, pues, como que voy a ver El Mundo Perdido. Y claro, El Mundo Perdido como película es totalmente diferente a la novela. a la novela, Sí. porque el punto de partida es diferente. Claro. Y porque muchos ingredientes son completamente diferentes. La novela continúa con la guerra entre InGen y Biosyn, y aquí Biosyn ni está ni se le espera, hasta Dominion no vuelve a aparecer Biosyn. Cierto. Entonces se imaginan una historia completamente diferente, una excusa completamente diferente para introducir esta otra isla. Eso es. Una expedición o un equipo de investigación diferente a lo que es originalmente en la novela. Es totalmente diferente. Tiene cosas que sí que evidentemente tiene cosas en común, pero es muy diferente. En este caso, si ya podíamos hablar de dos productos diferentes en novela y película con Parque Jurásico, con El Mundo Perdido más todavía. Claro. Casi, el nombre, ¿no? Sí, o sea, es como que el punto en el que divergen Parque Jurásico, novela y película, ya son dos líneas temporales separadas. Y conforme avanzan los años y llegas al punto del Mundo Perdido, es como que ya han divergido tanto que ya. Son mundos paralelos que no tienen nada que ver uno con el otro. Sí. A mí en sí me gusta, El Mundo Perdido me gusta porque expande mucho el universo, porque al final la historia de Parque Jurásico ocurre solo en Isla Nublar. Sí que te introducen muchas cositas de esta historia, se habla de InGen, se habla de lo que hacen, está Biosyn. Pero es como que El Mundo Perdido expande todo esto, lo hace mucho más grande. Ves a InGen en San Diego, ves la historia del parque de San Diego, que se la sacan también de la chistera. Eso no está en las novelas, lo de montar un parque en San Diego. O sea, hay un montón de cosas que son interesantes. Ves más dinosaurios, ves más acción. No sé. Yo creo que es una secuela en el sentido clásico de los 90, de, ok, lo que ha funcionado de la primera película, vamos a elevarlo a otra potencia en la secuela y darle al público lo que quería elevado. Es secuela de la película completamente, ya no es una adaptación. Sí, es que es la secuela de la peli. Una secuela que se podía hacer. Es secuela de la película, teniendo en cuenta un poco por dónde iba la novela, pero tomándose todas las libertades posibles. Claro. Es que, claro, la primera me gusta mucho, pero El Mundo Perdido me pasa que me parece brillante, hasta que abandonan Nublar. Sorna, perdón. O sea, la parte de la ciudad ya me parece una aberración. Le pasa a mucha gente. Que no puedo. O sea, el tema de montar un parque en San Diego, vale, porque sirve de excusa para que vayan a cazar a los dinosaurios, ¿vale? Ok, vale, eso bien. Tienes ahí a los villanos. Toda la escena godzillesca. Pero la escena en el T-Rex, en el eso. Claro, que no se presenten ahí 15 coches de patrulla y empiecen a disparar al T-Rex. Lo del barco que se estrella porque han matado dentro a la gente, pero no se ve la escena en la que han matado. O sea, sí, hacia el final es como que la película pierde un poco. Claro, desaparece el personaje ecologista, desaparece de la película. O sea, se sube el helicóptero, ya no aparece más. El final parece como grabado aparte. Sí, hacia el final pierde un poco el timón, el rumbo. Si yo hubiera terminado la película abandonando Sorna. O sea, fastidias la aventura de los cazadores, pero la fastidias allí, no la fastidias en San Diego. La fastidias... Sí que es verdad que parece un añadido y parecía que en algún momento decidieran, hay que meter una escena grande, hay que hacer una especie de clímax gigantesco y se les ocurrió eso, ¿no? Claro, meter a un tiranosaurio chocando con un autobús. Pero no era lo que... O sea, era una lectura muy mala de lo que había gustado de la primera, porque luego, además, cuando lleguemos a Jurassic World, pues veremos si funciona o no funciona meter dinosaurios con gente en sitios urbanos y tal, ¿no? Entonces, bueno, en 2001 llega Jurassic Park 3, la considerada como la más mala de esta trilogía y tal. ¿A ti te gustó? ¿Te pareció interesante Jurassic Park 3? Yo, 2001, yo tenía ya 17 años. Ojo, entonces... sigues sin ser plenamente adulto, pero ya puedes hacerte tus cábalas y buscar cosas y querer que
creer que va a ser de una cosa u otra. Sí. No me disgustó, yo me lo pasé muy bien viendo la peli. Volvíamos al universo Jurassic, volvía a Alan Grant, que era uno de mis personajes favoritos, volvíamos a ver a Ellie fugazmente. Sí. Tenía ingredientes para que me gustara. Pero es verdad que yo me esperaba más, porque pasamos de la primera película, que es sorprendente, el proyecto este de clonar dinosaurios, montar un parque, wow. En la segunda entrega volvemos a otra isla donde se criaban realmente a los dinosaurios. Tenemos hasta este clímax con el tiranosaurio en San Diego. Dios mío, esta gente que quería montar otro parque en el continente. Y de repente la tercera película es vamos a rescatar a un niño que se nos ha perdido. Claro, es como el argumento de pronto se vuelve muy pequeño. El argumento es muy pequeño. Muy pequeño. Y por mucho que me metas lo de, ay, Dios mío, hay dinosaurios que no estaban en la lista, es un poco, cariño, esto parece un capítulo de relleno de una serie. Sí. O sea, que yo la adoro. Sí, o sea, sí. Le tengo mucho cariño a esa película. Y con el paso del tiempo le tengo más cariño aún hasta personajes que en su momento decías, Dios mío, no tienen ni pies ni cabeza, ya le acabas cogiendo mucho cariño porque has crecido también con esta peli viéndola una y otra vez. Pero es verdad que al lado de la primera y de la segunda es muy inferior. Claro. Y yo lo siento mucho, pero cuando la gente me la pone por delante y por encima de todas las de Jurassic World, lo siento mucho, pero es que no te lo compro. Por encima de Jurassic World, la 3. Hay gente que Jurassic Park 3 dice que ahora es buena comparada con todas las de Jurassic World que se han hecho. Y es como, cariño, es una película que el guión se entregaba terminado en el momento de empezar a grabar. Sí. Desde luego hay que reconocer que tiene un aire serie B en todo lo que la toca, en todo. En el guión, en interpretación de actores. Hay que reconocer que Sam Neill tampoco es un actor súper animal. O sea, Jeff Goldblum es mucho mejor actor que Sam Neill, al menos en esas películas. El guión, los efectos, el argumento, el CGI, que venías de un CGI que en 1993 sigue envejeciendo bien, ¿no? La escena del T-Rex por la noche cuando irrumpe en la valla en el parque, eso sigue siendo una cosa muy loca. Es muy rara porque tiene cosas muy bien hechas y tiene otras cosas que parece que estén hechas con más prisa. Sí. Yo creo que el CGI de Parque Jurásico 3 tiene momentos buenos. O sea, yo me acuerdo de una vez... Sí, los pterodáctilos, por ejemplo. La peli, hay un momento cuando se escapan del recinto este medio en ruinas de Ingen, hay un momento en el que uno de los raptores, uno de los machos que tienen los penachos estos, sale de la puerta, baja un poco las escaleras y empieza a lanzar una llamada. Y ese CGI es perfecto. Sí, ese está muy bien. Y la integración de ese CGI con los animatrónicos de los raptores cuando estaban rodeándolos a ellos y demás, hay momentos que son brillantes. Es un jolín, qué buen CGI tiene. Sí. Pero luego hay espinosaurio. Hay otros momentos en los que no. Luego hay momentos del espinosaurio o la pelea con el espinosaurio y el T-Rex que dices, pero de pronto el T-Rex tiene un color verde rarísimo. Brilla y hay momentos en los que parece que sea un muñeco que está tocando el piano. Sí. Entonces es como, tiene cosas muy raras. Sí. Tiene cosas brillantes y cosas... Y debió de costar una pasta esa película, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de que se hizo con $2 millones. Pero es verdad que sí, que tiene un tono serie B en muchos aspectos. Sí. Y yo te digo, a mí me gusta, ¿eh? Sí, yo cuando la vi de pequeño... Tiene cosas que me encantan. Yo cuando la vi de pequeño me gustó. Me entretuvo, lo que decías tú un poco de que de niño a la que salen dos dinosaurios ya te entra, ¿no? Y la recuerdas con cariño. Y yo creo que mucha gente la puede colocar por encima de las de Jurassic World o de algunas de Jurassic World simplemente por nostalgia, porque recuerda haberla disfrutado de niño, pero si te la ves ahora, pues lógicamente con los ojos de adulto ya no puedes valorarla de la misma manera porque es que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza en Jurassic Park. Tiene sus cosas, tiene su valor, hay que reconocérselo. Sí. Pero que es dentro de la saga un producto menor en calidad es una cosa que yo creo que salta a la vista. Totalmente. Es como la típica secuela de Disney en la que no confiaban mucho, ¿no? En plan, vamos a hacer una secuela de Aladdin y de pronto todo bajaba, ¿no? O sea, bajaba la idea, la animación, incluso el doblaje era diferente, era como, ¿pero por qué habéis hecho esto, no? Pues Jurassic Park 3 se siente un poco así, ¿no? Entonces, bueno, en general, brevemente, tú como paleontólogo, como alguien sabido en este tema, ya no solo como fan de las películas, como espectador, sino como alguien que se ha formado y que trabaja de esto también, siempre hay mucha discusión de si los dinosaurios se parecen o no se parecen, de si no tienen plumas, de si son más grandes o más grandes, no sé cuántos. Tú como paleontólogo, ¿a ti te hace disfrutar menos ver Jurassic Park
sabiendo que no han sido científicamente concretos, con el conocimiento en ese momento, o lo que sea? A ver, esto también es un poco raro, ¿no? Decir como paleontólogo, o sea, es que no puedo separar el paleontólogo Claro. que hay en mí de mi persona y como persona tengo opiniones y las opiniones son como los culos. Entonces, no sé, yo tengo, por ejemplo, muchos colegas que son paleontólogos, hay muchos que disfrutan de la saga, hay otros que la odian, hay otros que están en un punto intermedio donde me la sopla, entonces no tiene nada que ver ser paleontólogo o no para disfrutar de este tipo de cosas. Hay películas en las que de repente sí que hay maneras de tratar el conocimiento o los personajes científicos que me hacen desconectar y empatizar menos con la película. Pero aquí no han llegado a cruzar ese límite, No, por ejemplo. claro, Aquí claro. los personajes más o menos son veraces, cuando se tienen que comportar de una manera científica más o menos se comportan y las licencias que se han tomado siempre en el diseño de las criaturas están justificadas. Al principio no, al principio como tú decías en la novela sí que se estaban justificando. Sí. En las películas no estaban justificándose de manera verbalizada las diferencias, sí que se hablaba del ADN de rana, sí, pero en ningún momento se verbalizaba son diferentes de cómo fueron hace millones de años. Hasta que llega Jurassic World ya se dice tal eso cual. es, ahí sí que se dice explícitamente. Entonces, a mí personalmente saber de dinosaurios me hace disfrutarlas, no me hace no disfrutarlas, porque cada pequeña cosita que añaden me hace ilusión. Claro, claro, claro. Y si no la añaden, yo estoy viendo una peli en la que los dinosaurios son mutantes, Eso es, porque no eso son es. fieles y ya está, Eso ¿no? es. Pero también porque, como te decía, soy una persona, tengo muchas cosas Claro. dentro de mí y una de las cosas que tengo es que soy fan de la saga. Es una Claro. saga que me ha acompañado durante toda mi vida desde que tenía 9 años. Es una saga a la que le debo salir adelante en momentos duros y difíciles de mi vida. Entonces, evidentemente, yo no estoy predispuesto a odiarla como otra gente sí que puede estarlo. Ya. Que se pueden agarrar a cualquier clavo ardiendo para odiarla y lanzarle basura. Claro. Yo estoy en el lado opuesto, pero precisamente, como tú dices, por ser paleontólogo soy consciente también de los errores que se están cometiendo a nivel científico. Pero también sé que, en ese sentido, a nivel narrativo dentro de su ciencia ficción están justificando Eso es. Y luego todas también, las decisiones que están tomando. luego también que seguro, o sea, me ha puesto una mano a que Jurassic Park es muy culpable de que tú seas paleontólogo, por ejemplo, ¿no? Tiene su mérito. Yo toda la vida, yo me enorgullecía mucho, sacaba pecho diciendo que no, a mí ya me gustaban los dinosaurios antes, pero es que al final, citando a Ian Malcolm, el mundo es muy complejo, el mundo es un sistema complejo, no podemos saber los resultados si rebobinamos la cinta y le volvemos a dar al play, ¿no? Es todo muy complejo, hay muchísimas variables. Yo no sé qué habría sido de mí sin esta saga. Claro, por eso Y no sé si habría seguido dedicándome a esto o si no, o si hubiese llegado al final, o que si no hubiese tenido este apoyo, porque al final los mundos de fantasía, los mundos de ciencia ficción, lo que consumimos, cuando somos personas a las que nos toca la ficción y las historias, ¿no? Porque hay gente que luego ni lee novelas ni consume películas y tan pichis, y es totalmente legítimo, pero las personas como tú o como yo, que vivimos en literatura, vivimos en cine, de repente seríamos la misma persona si nos quitan una de nuestras sagas favoritas. Si tú no hubieras tenido toda la saga de Alien desde crío, ¿serías la misma persona que eres ahora? Claro, pues no lo sé. claro. Sí, total. Sí, yo te lo preguntaba porque, por ejemplo, yo al ser músico, cuando veo... A mí no me gustan los musicales en general, las películas musicales, y me entran poco las de Disney con canciones, soy muy selectivo porque me saca mucho de la historia que se pongan a cantar. Pero me pasa, por ejemplo, en muchas películas tipo biopics musicales, ¿no? Como yo que sé, pues la que hemos visto de Freddie Mercury, la de Elton John. Hace poco vi la de Better Man de Robbie Williams, que me encantó. Y me pasa como músico que, claro, muchas veces se pone un personaje con un piano y de pronto se pone a tocar 4 acordes y el otro le sigue, crean de pronto una canción en 3 segundos que cinematográficamente no puedes permitirte más porque
porque es una película y tienes que avanzar, ¿no? Pero eso es 0% realista, ¿no? Entonces yo estoy viendo la película y digo, pero ¿cómo van a hacer una canción en 3 segundos? Es imposible, tienes que ponerte de acuerdo. Vale, pues estoy en esta tonalidad, perfecto, vale, pues cuidado que aquí hago una alteración. Claro, o sea, por eso te preguntaba, digo, por si... Por eso te digo que Sí. yo hay veces que me chirría más como... Es que es exactamente lo mismo. Sí. Cómo un personaje se dedica a algo, actúa Sí. e interpreta esa profesión, Sí. es algo que me puede sacar más claro, el de una comportamiento de película. un paleontólogo, ¿no? Que haga Claro, algo o que sea, digas, pero ¿qué dices? yo no he visto ningún personaje que interprete a un paleontólogo o a un científico en la saga actuando de una manera que yo no reconozca. Porque también conozco a mucha gente que se dedica a la ciencia y la gente es muy dispar y tal cual. Claro. Lanzándote a ti una pelota a tu tejado, precisamente Sí. en la saga Alien, sí Sí. que he visto personajes queriendo ser científicos que no actúan como Que no científicos. son, claro. Hombre, Y ahí sí que me sacan de la película. Prometheus está lleno de... Prometheus está lleno de gente que va de científica y no lo es. Hostia, el geólogo que se pierde, Entonces, el geólogo que se pierde es buenísimo. ya no solo eso, el principio de la película, una arqueóloga que dice que ha elegido creer que es un mensaje. Cariña, tú no eres científica, has elegido creer. Fin. O sea, en ese momento la película me perdió. En Parque Jurásico no ha habido ningún momento en que un personaje ligado al Sí. mundo científico actúe de esa manera. Está bien, Entonces, está por bien. mucho que los dinosaurios no sean realistas, Eso me es. justifican que no lo son. Eso es.